Buenas noches. En mi charla anterior, con respecto a la violencia estructural, especialmente de Estados Unidos, hice una breve introducción, comenzando por el ataque, el ataque a un colegio en el estado de la Florida. Y bueno, hice una descripción muy somera de lo que pasó y el uso de armas en Estados Unidos. Ahora, tomamos a Estados Unidos porque es el país, es la única superpotencia y es el representante como paradigma del mundo que tenemos en la actualidad. Ahora bien, no quiero desviarme del motivo principal, que era el estudio de la violencia estructural. Y cuando hablamos de violencia estructural tenemos que hablar de qué es la violencia y lo que es una estructura. Una estructura es en términos sociológicos, es la relación que hay entre las partes que en forma permanente que marcan un patrón. En inglés le dirían un pattern, y en alemán tal vez sería así, una Gestalt, como la psicología gestáltica. Es una forma de aproximación a lo que es una idea de estructura. Podríamos hablar en arquitectura, una estructura de un edificio, y la estructura está hecha por hormigón armado, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de las sociedades y hablamos de Estados Unidos, tenemos que empezar también por una estructura y por los fundamentos en que se basa esta estructura. Para hacer un brevísimo raconto de la historia de Estados Unidos, obviamente no podemos arrancar desde el tiempo de la colonia, pero de cualquier forma, Estados Unidos es la heredera del Imperio Británico. Y mi posición con respecto a la violencia en general, mi posición es que el sistema económico, no solamente el sistema económico, sino también es el sistema sociopolítico, y todo eso genera unas ideologías y un comportamiento de masas. Entonces, arrancamos con el Reino Unido, que ya allá por el 1800, con la Segunda Revolución Industrial, la primera y la segunda revolución industrial, se comenzó la etapa capitalista. Tomo Estados Unidos y Gran Bretaña porque son la expresión radical del sistema capitalista. Y porque en Estados Unidos tiende a reproducir en cierta forma lo que heredó del Imperio Británico. Entonces, Estados Unidos, hay una fórmula que hablan de White Anglo-Saxon Protestant, y si bien se puede haber diluido, es la base estructural, si se quiere, para poder hacer un análisis de la violencia en Estados Unidos. Ahora, tendríamos que hablar de lo que es la violencia. Es por la fuerza,
por la fuerza obligar de un grupo a otro grupo o una persona a otras personas, obligarlos y someterlos, o hay muchísimos tipos de violencia, pero es el ejercicio de la fuerza. Podríamos empezar también haciendo una breve introducción antropológica, comenzando por Hobbes y siguiendo por Rousseau, que hablaba de que el hombre era naturalmente bueno, y Rousseau que el hombre era enemigo del hombre, omnis lopus. Esas serían las dos vertientes principales de la narrativa con respecto a lo que es el hombre. Ambas narrativas son naturalmente han sido ya en cierta forma superadas, y después estamos hablando Hobbes por allá por el 1600, Rousseau por el 1700, y después ya por el 1800, ya a fines del 1800 tenemos los dos análisis, el psicológico, que empezó a fines del siglo XIX, y el análisis marxista, que empezó a mediados del siglo XIX. Uno sería el económico y otro sería el psicológico. También podríamos hablar de las sociedades en ese tipo, que el tiempo de Rousseau, el hombre ilustrado, el tiempo de la ilustración. Ya en el siglo XIX se genera el positivismo con el hombre respetable, y en el siglo XX ya tenemos la época de las disciplinas sociales, específicamente en la primera mitad del siglo. Ahora, todo esto conforma comportamientos individuales y colectivos. En Estados Unidos, arrancando en el siglo XX, cuando se desarrolla después de la guerra con España, y hay una toma de conciencia que ya se podían desarrollar como una gran potencia. Esto, para hacer un breve resumen histórico, se materializa después de la Segunda Guerra Mundial. El análisis podría encuadrarse en lo histórico-cultural, económico, histórico-cultural, y vemos como es un país que se desarrolló por su propia posición geográfica, por su historia y su composición poblacional, con una gran energía y vitalidad. Se desarrolló, y a partir tuvo el contrabalance de la creación del socialismo en la Unión Soviética a principios a principios del siglo XX, que duró 70 años, y haciendo grandes saltos en el tiempo histórico. Tomemos
la disolución de la Unión Soviética en 1991 y Estados Unidos como única superpotencia. Ahora, el comportamiento violento no es específicamente de Estados Unidos, tomándolo como Estado. La violencia está intrínseca en el género humano, pero si se piensa en que en los últimos 50.000 años y donde ya se conforma el ser humano, el Homo sapiens, como estamos en la actualidad, hay una raíz agresiva y una raíz constructiva, el eros y el tánatos. Ahora, todo esto, tanto descripta por Freud, y después tenemos que pasar también al manejo de las grandes masas, para entender someramente el tipo de violencia. Podríamos entender las necesidades humanas siguiendo la pirámide de Maslow, que tenemos las fisiológicas, la de seguridad, la del amor y pertenecer, la de la estima y la de la actualización, que son las jerarquías que estableció Maslow en lo individual, y también podemos transpolarlo a lo colectivo en cierta forma. Por otro lado, podríamos también tomarlo la base de Bronfenbrenner, los modelos socioecológicos, en donde se toma el individuo con la familia, el microsistema, después el mesosistema, porque toma haciendo el centro del individuo y el desarrollo desde niño. Entonces toma la familia, después toma la sociedad, de la iglesia, ese tipo de cosas, y hace un lapso que sería un mesosistema, y el exosistema, que están ya los servicios sociales, la industria, los medios de comunicación, los vecinos y las políticas. Entonces hay toda una relación constante, casi dialéctica. Y el macrosistema, que serían las ideologías y las actitudes culturales de una sociedad. Entonces podemos tomarlo a nivel individual, pero como el individuo y sociedad están inextricablemente, es imposible de estudiarlos en forma individual, salvo
casos para hacer un análisis puntual, pero en general, individuo y sociedad es la forma de entender lo que somos. Y me acuerdo bien que Margaret Thatcher decía que, la cito porque era una política que una política, una primera ministra que los argentinos no nos vamos a olvidar, que no veía sociedad por ningún lado, sino que veía solamente individuos. Bueno, esa es la visión absolutamente radical y extremista del capitalismo anglosajón. Y esa idea que vino con el Reaganomics allá por el 1980 y 70, y donde fue paulatinamente transformándose la sociedad norteamericana de una cuasi república a un cuasi imperio. ¿Por qué digo cuasi? Porque la república neta en el sentido griego es muy difícil que se pueda dar. Son las repúblicas formalmente hablando, pero ya ven que Estados Unidos, como Inglaterra y como todo en general las sociedades, siempre están dominados por una minoría, y hay que ver la calidad de las minorías. En el caso de Estados Unidos, lo mismo que en el Reino Unido, en su momento tuvieron las minorías dominantes que fueron creativas. En Estados Unidos siguió con el capitalismo primero cerrado y después abierto, porque venía del Imperio Británico, que ellos propugnaban un capitalismo abierto y comercial por sus circunstancias históricas geográficas. Estados Unidos, para desarrollarse, al principio hizo también unas políticas cerradas. Ahora se da la paradoja de que el nuevo presidente quiere volver a las fronteras nacionales. Como discurso político populista en Estados Unidos, también ha involucionado hacia un populismo político. Y el presidente que tienen en la actualidad, Donald Trump, no es que es un producto del Estado social, del Estado de la sociedad norteamericana en la actualidad. Los líderes populistas, a veces carismáticos, son siempre el producto de una circunstancia social. Como surgió un Hitler, surgió un Franco, Oliveira Salazar, Mussolini en Italia. Después, posteriormente, tenemos Nasser en Egipto por la década del 50, Perón en la Argentina en el 40, 45. Entonces, son productos de una circunstancia histórica. Y Donald Trump también es producto de esa circunstancia histórica en que Estados Unidos en las últimas décadas por primera vez empieza a perder la hegemonía económica, que la tuvo probablemente hasta 1960, estirándose al 70, y ya cuando fue que empezaron la regresión. Ahora, ¿por qué digo yo regresión? Porque todos los avances que habían conseguido en el New Deal con Roosevelt se empezaron a ir
desarmando. Bueno, todo esto produce de una sociedad opulenta en su gran mayoría, para la gran mayoría de su población. Pensemos que es el 5% de la población, y en su momento en el siglo anterior, a mediados de siglo, tenía el 50% del producto bruto del mundo. En la actualidad, con un producto de 100 trillones, Estados Unidos tiene alrededor de 18, 19, para hacer números redondos, un trillón más, un trillón menos, estaría alrededor de 20, sería el 20%, un poquito menos. Pero en las conversaciones que yo hago con mis tácitos mi tácita audiencia, redondeo las cifras porque no tiene mucho sentido ser puntual y detallista en algunas cifras, sino tener una idea de la tendencia. Y justamente a qué viene esto, porque otros 18, 19 trillones tiene China. Y la Unión Europea tiene un poco más de 20. Así que entre tres grandes agrupaciones están el 60% del producto bruto mundial. Ahora, la lógica del capitalismo es que los capitalistas norteamericanos, como los capitalistas en todas partes, buscan maximizar su ganancia. Y como en todo el mundo, por eso hablo de las cuasi repúblicas o cuasi democracias, porque el hecho que la gente vote no quiere decir que gobierne. Además, gobiernan a través de los representantes, de los políticos, y los políticos en todas partes son empleados informales de los poderosos de cada país. Por supuesto, tiene muchísimas excepciones, pero esa sería la regla general. Eso no quita de que sea para todos los países igual dentro del conjunto de los casi 200 países en las Naciones Unidas, son 195, creo. No es así, como las personas tampoco. Hay personas con alta capacidad, con alto comportamiento ético-moral, y hay personas que son mediocres en su comportamiento ético-moral, y después están los delincuentes. Bueno, no podemos extrapolar los países de esa manera, pero sí tenemos países de un bajo comportamiento ético-moral por circunstancias, porque las sociedades también enferman, tienen sociopatías. Pensemos en Alemania nazi, una sociedad que era modelo en el tiempo de Bismarck y se transformó en una sociedad belicosa y genocida. Ahora bien, cuando hablamos de la violencia tenemos y si hablamos de la violencia social, en la sociedad están los que toman los que dan las órdenes, que son los culpables. Entonces, la culpa siempre es individual, naturalmente, y se lo juzga en forma individual, como en los crímenes de Nuremberg, como pasó en la Argentina con
con los jerarcas militares que usurparon el poder y practicaron un genocidio también acá en la Argentina, y bueno, ya es un tema conocido. Pero la responsabilidad es colectiva. ¿Y por qué digo esto? Porque es el colectivo, es la sociedad que permitió y que no se resistió a que estas cosas sucedan. Y eso va para cualquier país y cualquier circunstancia. Entonces, las sociedades pueden actuar o pueden no actuar, pueden ser activas o pueden ser pasivas. Nunca tampoco son monolíticas, pero hay sociedades y en cada sociedad están las minorías y activas o no. Y después depende de la masa. Esa masa tal vez poco reflexiva, poco ilustrada, y bueno, que es el término medio. El término medio, o mediocridad, si uno usa un término un tanto despectivo, que yo en realidad no lo califico de despectivo, sino que es lo que es el fenómeno que se da en las grandes masas. La gente está interesada en sus cosas, en pequeñas cosas, que es su mundo. Entonces, guste o no, a mi juicio es la realidad. Y eso es verificable si uno en cualquier tipo de encuesta elementales. El desconocimiento de las personas sobre los problemas mundiales es absoluto. Solo una muy pequeña minoría, incluso dentro de cada país. En general la gente se ocupa de los problemas locales. Y cuando hay interés, se deja ese sentimiento de apatía, y si la gente está motivada, puede producir cambios, por lo menos evita males mayores. Yo observé que solamente en general los grupos colectivos, o los grandes, medianos o pequeños grupos, se mueven cuando ven afectados directamente sus intereses. Aquí en esta parte del mundo, ¿quién puede estar muy preocupado por lo que pasa en el Medio Oriente o por lo que pasa en el Golfo Pérsico o en Afganistán? Hay gente que ni sabe, ni lo puede ubicar en el mapa, y eso pasa con Estados Unidos y pasa en la Unión Europea. Hicieron una pequeña encuesta así en la calle preguntando cuántos países eran, y mucha gente no sabía cuántos eran. Entonces, esa es la población en la actualidad. Por otra parte, siguiendo a la pirámide digo pirámide porque está en tipo piramidal de las necesidades de las personas, las fisiológicas y en cierta forma de seguridad están satisfechas en el mundo, salvo para unos 800 millones de personas, de que sí, no las tienen satisfechas, un poco más, y hay casi 3.000 millones, casi 3.000 millones que, o sea, hay 800 que tienen ingresos menos de $2 por día, y hay alrededor de 1.200 o 1.300 que tienen alrededor de menos de $3 por día. Entonces, esas personas sí no tienen las necesidades
satisfechas, pero el resto de las personas las tienen satisfechas, y entonces es muy difícil que tomen actitudes que se movilicen, salvo cuando están directamente afectados. Por ejemplo, en la actualidad, hoy, sin ir más lejos, en las Naciones Unidas, la representante Haley de Estados Unidos amenazó que iba a tomar acciones contra el gobierno sirio, y hablan ellos de régimen, dice ilegal. ¿Y quiénes son los Estados Unidos para decir que es ilegal? Es legal, fue votado, y es el gobierno que tienen los sirios. O sea, entre otras cosas, hablando de la violencia en Estados Unidos, eso es una demostración de violencia. Entonces, esta es la violencia estatal. ¿Y por qué se da esta violencia estatal? Porque la cúpula, empezando por el presidente, su gabinete, y el shadow government o el deep government, como lo quieran llamar, que son los que mueven los hilos detrás de todo esto, y en el Congreso, y el Pentágono y los militares que tienen, como el caso del ministro de Defensa, y los asesores militares que tiene el presidente en la actualidad. Y bueno, creen que pueden hacer lo que quieren, como hicieron hasta hace un par de años, cuando empezó la resistencia. Empezó la Federación Rusa, con el presidente Putin a la cabeza, a salirles al cruce a Estados Unidos y cercenarles su acción, especialmente en Siria, en el Medio Oeste. Y China tiene los problemas con Estados Unidos en el South China Sea, en el mar chino que comparten con Vietnam, Filipinas, Indonesia, esa zona que está en una zona en disputa. Y Estados Unidos está también ahí, pero ese es otro problema geopolítico latente. Pero el caso que me mueve a hablar de Estados Unidos hoy era porque, sí, esa es una actitud violenta. Además, en las Naciones Unidas se establece que ningún país puede amenazar a otro. Bueno, eso quedó en desuso. El primer ministro de Israel constantemente amenaza a Irán. ¿Y por qué amenaza a Irán? Porque Irán no tiene armas nucleares. Si Irán hubiera tenido armas nucleares, no los amenazarían. Que es lo mismo, entonces esto también es otro aspecto de la violencia. Y por el momento es una violencia que esperemos que no se materialice. Son amenazas, pero la amenaza implica la violencia. No es una actitud cooperativa ni constructiva. Entonces, la sociedad en su estructura, la violencia estructural de Estados Unidos está las instituciones son abstracciones. Lo que cuenta son las personas dentro del marco de estas instituciones.
Y si las personas son de carácter autoritario y carácter violento, y los resultados son violentos. Pero también hay una lógica histórica, y hay una lógica geográfica, y una lógica cultural. La violencia en Estados Unidos se manifiesta a través del uso de armas de fuego. En la actualidad, en el mundo, en forma violenta, por armas, mueren alrededor de 1.100.000 personas por año, de las cuales alrededor de 800.000 son a causa de se suicidaron, de formas diversas se suicidaron, y hay otras 200.000 por causas también de violencia externa a las personas mismas que fueron atacadas, y unas 30.000 o 40.000, depende de los años, que mueren por las guerras. Este dato de los 30.000 está tomado en el 2013. En la actualidad las cifras son muchísimo mayores cuando se producen las guerras, cuando la invasión de Irak, los bombardeos de Irán, los bombardeos de Libia, en Libia. También todos los bombardeos que hubo en la ex Yugoslavia, en fin, esa cifra se supera muy fácilmente. Pero estas son también las causas de muerte violenta. En Estados Unidos hay alrededor de 27 asesinatos por día, 3 suicidios por día de los veteranos. Es el único país donde hay chicos que mueren a causa de armas de fuego, porque son accidentes que suceden en sus casas, niños pequeños me refiero. Bueno, y entonces, hablando de la violencia en Estados Unidos, tenemos la violencia dentro de Estados Unidos, dentro de su propia sociedad, y la violencia que proyecta. Ahora, Estados Unidos pasó de la república, por decirlo así, aunque a ser un imperio sui generis, porque no es igual que el imperio británico, no es igual que los imperios que tenían colonias. Es un imperio que domina en forma indirecta, pero este proceso se ha dado a partir del último cuarto del siglo pasado, cuando Estados Unidos era un paradigma creativo, una sociedad creativa, y cuando fue perdiendo esa posición dominante en lo económico a nivel global, menos en la parte que estaba ocupado por el socialismo real, que era Europa, parte de Asia y Europa Central. Pero el resto era indiscutido como hegemón económico, pero además con las empresas que eran las transnacionales, eran básicamente la gran mayoría con sede en Estados Unidos. Ya cuando se desarrolló la economía en gran escala, tanto en Europa y en los últimos 30 años en China, en Japón, anteriormente, a partir del año 1960, 1970, y en los otros países asiáticos, caso de Corea, por ejemplo. La India empezó a desarrollarse ya últimamente, pero no llega a la vitalidad que tiene la China. No obstante,
tienen también grandes empresas transnacionales. Entonces, desde ese punto de vista, para seguir dominando pasó del dominio indirecto al dominio casi directo, o sea, desplegando todas sus fuerzas, y especialmente lo hizo a partir del colapso, yo llamo la capitulación, de la capitulación política e ideológica, y económica de la Unión Soviética, no así en lo militar, porque no fue una capitulación militar. Sin embargo, los militares de la Unión Soviética no intentaron, salvo en el 91, pero no fue un intento fallido de hacer un golpe de Estado, primero en el 91 a Gorbachev, y en el 93 con Yeltsin. Pero no estaba tanto las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética como los diversos partidos comunistas, especialmente los de la Unión Soviética y de los países del Pacto de Varsovia, decididamente no ofrecieron ninguna resistencia al cambio y se restauró el capitalismo. Ahora, yo estimo que el capitalismo exacerba las pulsiones que hablábamos anteriormente, negativas, tanáticas. ¿Y por qué las exacerba? Y porque exacerba la competencia, exacerba el individualismo, y después los grupos marginales y los delincuentes, bueno, hacen de las suyas también, porque son sociedades, en la actualidad son sociedades que se basan en la riqueza. Si es una sociedad socialista, es una sociedad que no hay ese problema, porque no hay riqueza. Puede haber distintas capas, etcétera, ya lo he hablado en otras oportunidades, pero no la riqueza tal cual se entiende, porque entonces aquí la riqueza y el poder del dinero pasa a ser un fin en sí mismo en vez de ser un medio. Bueno, esto es lo que yo quería decir, algunas palabras con respecto a esa violencia interna y externa. Se proyecta en lo interno con las sociopatías y en lo externo con el dominio indirecto y directo, depende de las circunstancias, a través de sus fuerzas armadas, que también es una manifestación de la violencia. Pero en descargo de estas circunstancias, no es el único imperio que haya habido en la historia, ni que el único que cesará de existir, será reemplazado por otros, ¿o no? A menos de que el género humano vaya cambiando, pero lo hace, si los cambios son tecnológicos, la técnica ha superado, y el desarrollo cooperativo es muy lento. ¿Es posible? Y sí es posible. Se da en países, especialmente los países nórdicos. Y esto se basa en las premisas que son la parte que es la educación y la salud. Comenzando con la educación y la salud, son los dos elementos fundamentales para que una sociedad sea sana y pueda crecer
y la gente tenga entusiasmo por la vida, porque tiene salud y tiene educación y bueno, y todos queremos hacer cosas, pero necesitamos esos elementos. Y después el elemento cooperativo y organizativo y de orden, porque el orden también parecería de que el orden es opresivo. No, todas las sociedades tienen que tener orden, cooperación, tener las leyes, por supuesto, porque las leyes en beneficio de la gran mayoría de la población. Por eso también el orden y las leyes, depende qué leyes son y qué tipo de orden se impone. Pero este conflicto, cooperación, dominación, y está con nosotros y seguirá estando, y podrá mejorarse en la medida que haya generalmente minorías activas y que en última instancia sean acompañadas por la masa que no actúa. Y todo eso será a través de un cambio de la base, los fundamentos, que son económicos, políticos. Si eso no cambia, y seguiremos en este curso, que por supuesto no toque el tema de la ecología, del tema ambiental, que eso también es violencia. Entonces también ahí tenemos la violencia que se ejerce contra, como diría en Bolivia, la Pachamama, la Madre Tierra. Eso también es otra forma de violencia y muy peligrosa. Y recuerdo hoy que la amenaza que hizo en las Naciones Unidas la representante de Estados Unidos, Nikki Haley, hoy fue respondida por el comandante de las fuerzas de la Federación Rusa, que también dijo que si llegan a atacar con misiles a Siria, donde se encuentran ciudadanos rusos, que son militares, asesores, etcétera, lo que sea, van a responder y van a atacar los lugares donde se lanzaron, las plataformas donde se lanzaron los misiles. Y las plataformas donde se lanzan los misiles generalmente son o de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o de la Marina en el Mediterráneo. Entonces es una situación muy delicada. Veremos qué pasa. Bueno, agradezco su atención y buenas noches.